Salmo número 103. El salmo tan conocido por exaltar la gracia y compasión de nuestro Dios, nos ofrece dos versículos que a menudo pasan desapercibidos, pero que hoy resuenan con una fuerza muy especial. Vean ese versículo. Su justicia es sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto. ¿De qué se trata este pacto y qué significa la misericordia de Dios que alcanza también a los hijos del pueblo? Y sobre todo, cómo debemos responder como padres, como hijos y en general como pueblo del Señor. Miremos con atención lo que la palabra del Señor pone y veamos cómo el Padre, a través del Hijo y sellado por las promesas del Espíritu, invitan a caminar en ellas con fidelidad por el bien de nuestras generaciones. Leamos los versículos 17 y 18 del Salmo 103. Mas la misericordia de Jehová desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. La frase que utiliza aquí el rey David es desconcertante, dice desde la eternidad. ¿Pueden imaginar cuándo comenzó la misericordia del Señor? No creo. Todo lo que conocemos tiene un punto de partida. Nacemos, crecemos, vivimos, morimos. Todo lo mismo ocurre con nuestras emociones. Hoy sentimos amor, mañana tal vez se enfría. Todo en nosotros empieza y todo termina, pero la misericordia del Señor nunca empezó y nunca terminará. Nunca hubo un momento donde Dios empezó a ser misericordioso con nosotros. Él siempre lo ha sido. Antes de que el mundo fuera creado, antes que Adán fuera formado del polvo, antes que tus padres te conocieran, Dios ya había decidido amarte. Amar es la acción de su propia naturaleza porque Él es amor. Nosotros vivimos en un mundo donde el amor es completamente volátil. Se enciende con mucho entusiasmo ante el calor del enamoramiento, pero se apaga con la decepción, con el golpe de la realidad, con el hecho de reconocer que a quien amamos son pecadores y muchas veces nos dañan. A veces incluso los padres, con todo su afecto natural, se ven superados muchas veces por las circunstancias y no saben cómo seguir amando bien a sus hijos, ya sea porque se porten mal o porque hagan berrinches. Muchas veces los padres suelen ser alcahuetes o en el peor de los casos ni siquiera se interesan en disciplinar. Pero con Dios no ocurre esto. Su misericordia no depende del tiempo, ni de los méritos, ni de las circunstancias, porque Él resuelve por sí mismo ser misericordioso. Él es eternamente misericordioso. Esto tiene implicaciones asombrosas para nosotros. Dios no comenzó a ser misericordioso cuando pecaste tampoco. No comenzó a amarte cuando lloraste. No decidió ser compasivo contigo cuando tu corazón se volvió hacia Él. Él ya había decidido tener misericordia de ti desde la eternidad. Querida iglesia, esto es para todos nosotros. ¿Cuántas veces dudamos que si Dios seguirá amándonos igual? ¿Cuántas veces creemos que hemos agotado su paciencia o apagado su amor? Que aún ya no queda más compasión para nosotros. Pero aquí está la buena noticia. Nadie puede agotar su misericordia, al menos no la misericordia de un Dios eterno. Porque para que eso ocurra, nosotros tendríamos que ser más eternos que Él. Y como no lo somos, por eso su misericordia nos precede. Nos recibe al despertar. Nos sostiene cuando flaqueamos. Nos busca cuando nos alejamos. Nos asegura que si pertenecemos a Cristo, fuimos llamados mucho antes que pudiéramos nosotros amarlo. Sin embargo, el Señor también es claro y soberano al presentar quiénes son específicamente los sujetos de esa misericordia. Leamos nuevamente nuestros versículos. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen,
y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. En nuestro texto aparece un límite, un límite claramente no en el Señor, sino en la relación por quien se hace. La misericordia de Dios es solamente conocida, abrazada y disfrutada por los que le temen. El Señor hace subir su sol sobre justos y pecadores y hace caer su lluvia sobre buenos y malos. Pero son solamente los justos y los buenos quienes pueden ser capaces de recibir la misericordia de una forma especial y como sus hijos. El salmista presenta el primer grupo de los que pueden gozar de la misericordia especial del Señor. Estos son los que le temen. ¿Qué significa temer a Dios? Temer al Señor no significa tenerle pánico ni aberración. El temor en la Biblia muchas veces y en esta ocasión se refiere a la reverencia del poder y el asombro de la grandeza. Es vivir sin olvidar que Él es Dios y nosotros no. Temer significa que debemos tomarlo en serio, ponerlo como supremo en nuestra vida y vivir bajo su señorío. Temerle significa que cada acción que tomamos debe estar sujeta a su opinión. Temerle significa que no nos mandamos. Temerle significa que entiendo que su fuerza es todopoderosa y su soberanía es absoluta. Este temor a Dios no se opone a nuestra fe ni a nuestra confianza, sino que la produce. Es la actitud del alma que ha sido tocada por la majestad divina y el grande amor que Él tiene por nosotros. Temer a Dios es saber que su misericordia no es barata, es incalculable, que su gracia es santa y que su paciencia no es excusa para nuestra indiferencia. Entonces, entendemos que la misericordia de Dios solamente es para aquellos que se someten a Él de una forma especial. Hermano, no trates a la misericordia de Dios como si fuera algo común, no la banalices, no te acostumbres a ella. Es muy fácil hablar del amor de Dios sin vivir bajo su temor. Por eso nuestro texto dice, leamos una vez más, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. La misericordia de este modo es para quienes temen a Jehová y la justicia para los hijos de los hijos. ¿Qué significa esto de que la justicia es para los hijos de los hijos? Esto quiere decir que los creyentes son objeto de su misericordia y sus hijos de su justicia, como si fuera algo diferente. Nosotros recibimos una cosa y ellos otra. Nosotros recibimos gracia y ellos dureza. De ninguna manera. Cuando el salmista dice que nuestros hijos reciben justicia, no lo dice para referirse a que recibirán juicio, sino que recibirán la fidelidad de Dios. El Señor los protegerá, actuará con rectitud. La palabra justicia es sinónimo de rectitud. Así recibirán ellos de parte del Señor correctamente, sin falta, sin cosa alguna que no pueda darse. De modo que tanto los que le temen como sus hijos reciben el amor de Dios. Qué promesa tan tierna y poderosa es esta. Su justicia, dice, es sobre los hijos de los hijos. El Evangelio es una buena noticia para los que temen a Jehová y también para sus hijos. Dios ha querido en su gracia soberana bendecir a los hijos por causa de sus padres, como lo hizo con Isaac por causa de Abraham, con Salomón por causa de David, con Timoteo por causa de su madre y por causa de su abuela. Eso no niega la necesidad de una fe personal, pero sí afirma que el Señor es un Dios de familias y que hay una herencia espiritual real que los hijos reciben cuando sus padres temen al Señor. Este es el consuelo y la esperanza del creyente fiel, que sus oraciones no mueren con él, que sus esfuerzos de discipular a su casa no son en vano, que su ejemplo deja marcas que Dios honra. Aunque cada hijo debe volverse a Cristo por sí mismo, hay una bendición del cielo que cae sobre aquellos que son criados bajo el temor de Dios.
Esa es la justicia de Dios, su fidelidad que se extiende a los hijos de los hijos. Pero este texto no solo nos consuela, también nos confronta, porque la promesa también está ligada a una condición. Leamos nuevamente versículos 17 y 18. Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. En otras palabras, la promesa tiene dientes. Dios bendice a los hijos de aquellos que viven en coherencia con su temor, no solo los que profesan fe, sino los que la viven, la enseñan y la practican y la celebran en su casa. Dios no bendice con hipocresía, Dios no bendice la hipocresía generacional, sino la fidelidad generacional. Padres y madres, lo que hacemos en el Evangelio hoy, lo que moldeamos con nuestras vidas, lo que enseñamos y lo que oramos, no es solo para nosotros. Está marcando una senda para nuestros hijos. La forma en que hablamos de Dios, la tomamos en cuenta en nuestras decisiones. ¿Cómo reaccionamos cuando pecamos? ¿Cómo oramos? ¿Cómo cantamos? ¿Cómo perdonamos? Es una semilla que cae en los corazones pequeños, pero con el potencial de frutos eternos. ¿Y qué mayor responsabilidad que esta? Pero qué mayor alegría saber que Dios ha querido que nuestro temor del Señor no se quede en nosotros, sino que sea bendición para nuestros hijos y aún para nuestros nietos hasta la tercera y cuarta generación. La vida cristiana no es una carrera solitaria, es una antorcha que se pasa. Y este texto nos llama a vivir como creyentes que piensan en sus hijos y aún en los hijos de sus hijos. La misericordia y la justicia de Dios no se derraman al azar, sino que se extienden sobre aquellos que guardan su pacto y que guardan sus mandamientos para ponerlos por obra. Esto no significa que la gracia se gana, sino que la fidelidad de Dios se manifiesta dentro del marco de una relación de pacto. Quienes han sido alcanzados por su misericordia no pueden vivir indiferentes a su voluntad. Hay una respuesta esperada. El Señor espera una respuesta de nosotros. Recordar sus mandamientos. No solo como quien trae a la memoria a ellos, sino como quien nunca olvida cumplirlos. Si hemos sido alcanzados por su amor eterno, ¿cómo no andar en sus caminos? Si anhelamos que nuestros hijos hereden la bendición completamente, ¿cómo no enseñarles con nuestro ejemplo? Guardar el pacto y obedecer sus mandamientos no es una carga, es el camino quienes han visto la bondad del Señor y desean responder a Él con fidelidad. Y aunque nuestra obediencia es imperfecta, es sincera para aquellos que estamos en Cristo. Cristo, el mediador del nuevo pacto, cumplió perfectamente los mandamientos por nosotros, y en Él, y solo en Él, nuestra obediencia es aceptada, y nuestras fallas son perdonadas. Así podemos caminar con esperanza, no solo como receptores de misericordia, sino como transmisores de la bendición en la gracia y la justicia de nuestro Dios fiel. Queridos hermanos, en todo esto vemos a Cristo. Él es el Hijo fiel que guardó perfectamente el pacto que nosotros constantemente quebrantamos. Él se acordó de los mandamientos de su Padre y los puso por obra cuando nosotros nunca lo hicimos. Y fue por su obediencia que nosotros los desobedientes hemos sido hechos justos delante de Dios. Cristo es la personificación de la misericordia de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y en Él se encarnó la justicia de Dios para que los que temen en su nombre sean salvos. Él cargó con nuestras culpas y nos vistió de su justicia perfecta. Por eso, al mirar la fragilidad de nuestra paternidad como creyentes, como discípulos, no miramos hacia nosotros mismos en busca de esperanza. Miramos a Cristo para que se apiade de nosotros y de nuestros hijos. Él es el ancla firme de cada promesa que recibimos en este salmo. Si nosotros creemos con fe y recibimos que de generación en generación, no es por nuestra fidelidad, afortunadamente. Es por la fidelidad de Cristo quien nos hace fieles. Así que al ver el bautizo que hemos de celebrar,
Recordemos nuestras propias promesas, nuestro propio llamado. Nuestra fe es débil y nuestros caminos muchas veces son inestables. Por eso el Señor, a pesar que nos ha dado su palabra, nos da señales visibles para recordarnos que Él nos ha salvado y que desea que nuestros hijos sean salvos. A menudo nuestra fe tiembla y nuestros caminos flaquean. Por eso necesitamos ver la gracia de Dios. Y por eso el Señor nos da señales visibles de su amor, como lo es en la Santa Cena y hoy es en el bautismo. Podemos ver el agua caer sobre una persona para darnos cuenta que es así como el Señor quita de nosotros nuestros pecados y promete librarnos en el día final. No miremos este acto como un final, sino como un inicio. El inicio visible de una historia que oramos se termine en salvación. Que nuestras casas, nuestras iglesias y nuestras generaciones sean marcadas por la justicia y rectitud, el juicio del Señor que no cambia. Y que Cristo nuestro Salvador y el mediador del pacto de gracia y nuestro Rey sean siempre el centro de nuestras vidas, de nuestra familia y de nuestra iglesia, la fuente y el fin de todo lo que somos. Amén. Hermanos, respondamos al Señor orando. Les voy a pedir que inclinen su rostro. Señor nuestro, tú que hablas y haces temblar la tierra, pero también susurras consuelo al corazón quebrantado. Te damos gracias por habernos hablado hoy por medio de tu palabra. Tu voz ha sido más que enseñanza, ha sido el martillo que quebranta, la luz que ilumina, agua que limpia y pan que sostiene. Haz que lo que hemos oído no se quede suspendido en el aire como un sonido pasajero, ni se evapore en la memoria como un eco sin raíz. Grábalo en lo profundo para que transforme nuestra obediencia, para que madure y los frutos visibles de santidad y nuestros hemos visto en las letras de tu palabra tu misericordia y gozosamente veremos caer las aguas del bautismo como testimonio y señal de tu pacto perpetuo y tu gracia. Por medio de este recordatorio, ayúdanos a pensar en nuestra propia consagración a ti. Haz que nunca olvidemos comprados por precio, sellados con el Espíritu y enviados como testigos de un reino que no se conmueve. Oh Cristo glorioso, tú que nos pastoreas con paciencia y firmeza, acompáñanos en este tiempo de meditación especial para que al considerar nuestro propio bautismo podamos pensar en aquellas gracias inefables que nos fueron concedidas cuando creímos que tú verdaderamente nos has lavado y has tirado nuestros pecados al fondo del mar. Pero perdona, Señor, cuando hemos sido infieles a tu palabra, cuando nos llamas a servirte y no lo hacemos, cuando nos llamas a congregarnos y lo hacemos de mala gana, porque sabiendo que hemos sido lavados, seguimos viviendo en rebeldía delante de ti, porque muchas veces cuando venimos lo hacemos pensando en otras cosas, sin considerar que tú ya has lavado nuestra vida. Por eso, Señor, nos arrepentimos de todo corazón, para que las aguas del bautismo sean un recordatorio de que nosotros deberíamos vivir una vida diferente y que muchas veces en lugar de santificarnos cada día más, nos pervertimos por medio del mundo y de las ocupaciones diarias que nos inundan. Por eso, Señor, nos deseamos consagrarte este momento y a nosotros mismos como sacrificio vivo, elevado ante ti, Señor, al monte alto. Haznos caminar como quienes han sido instruidos, como quienes te pertenecen, como quienes han oído tu voz y te desean seguirte de todo corazón. A ti sea la gloria en la iglesia y en nuestras vidas por los siglos de los siglos. Amén.